Vamos a comenzar. Hermanito Víctor Armando, nos hace el favor de dirigirnos en una oración. Con mucho gusto, hermano. Es un privilegio. Muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, oremos. Querido Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre bueno, bendito, Dios de nuestra salvación. Tu pueblo te honra y te alaba, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, de estar en tus caminos, de estar en tu verdad, de estar en tu justicia, Señor. Pedimos en este momento, Padre eterno, que tú, Padre, bendigas la hermosa reunión que estamos teniendo con mis queridos hermanos, para que todos, Padre, lleguemos, Padre, a una unidad, lleguemos al conocimiento de la gracia de nuestro Dios Jesucristo, y así estemos todos animándonos, siempre fortaleciendo nuestro espíritu, Señor. Siempre anímanos, aliéntanos a seguir luchando la buena batalla, Señor. Gracias por tu amor, por tu compasión, tu misericordia, porque eres tú muy piadoso y generoso con nuestras vidas y con toda la humanidad. Estaba muy contento, Señor, de servirte, de alabarte y glorificar tu santo, precioso nombre, Padre eterno, porque tú eres digno de esto y de muchas cosas más, de alabarte, Señor. Padre bondadoso, agradecemos la nueva vida en Cristo Jesús, porque te damos las gracias por habernos libertado de la esclavitud del pecado, para ahora nosotros estar siempre en tus caminos. Padre maravilloso, ayúdanos a siempre seguir creciendo, para nosotros ser maduros espiritualmente y poder nosotros dar buen ejemplo, ser testimonios fieles seguidores de Cristo Jesús. Padre bondadoso, bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos que están en esta plataforma, en este vía Zoom. Bendice sus hogares, familias, bendice sus trabajos y bendice en todo, Señor, que sean prosperados. Padre eterno, también rogamos de todo corazón que tú, Padre, siempre bendigas a mis hermanos y hermanas que siempre comparten tu palabra, que siempre están predicando, que siempre están trabajando a tiempo y afuera de tiempo, que siempre están en conferencias, campañas, en misiones. Siempre cuida su vida, Señor. Siempre dales consuelo, dales tu palabra, Señor, para que ellos puedan seguir adelante, siempre, Padre, llevando tu nombre por todas partes. Padre bondadoso, rogamos, pedimos que tú nos alimentes siempre del pan de vida, Señor. El pan espiritual que va a permanecer para siempre. Ayúdanos a desearlo más, Señor, para que nosotros estemos preparados y dispuestos, santificados y útiles para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra que ha llegado a nuestras vidas, en nuestros corazones, y cada día, Padre, redargúyenos. Siempre, Padre, exhórtanos para que nosotros sigamos siempre fieles el camino glorioso y maravilloso que es en Cristo Jesús, que ofrece salvación para vida eterna. Perdónanos siempre nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras flaquezas, debilidades que tenemos, Señor. Siempre, Padre, saca todo lo que no te agrada en nuestras vidas, para nosotros siempre presentarnos delante de tu presencia, sin manchas ni arrugas. Padre bondadoso, bendice tu iglesia, que sea una iglesia gloriosa, que te ame, te respete, que te quiera, que te sirva, y que siempre haga tu voluntad y seamos fieles hasta la muerte. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das, por el despertar, el aire, por el calor, los alimentos, sea en todo el nombre de Jehová bendito. Gracias, Padre amoroso, por este día de gozo y deleite que vamos a tener en estos momentos. Bendice, Padre, a nuestro hermano que va a exponer tu palabra, a nuestros hermanos también que van a dar la última oración, y que todo sea para la gloria, un reto, alabanza. Agradecemos todas estas peticiones, Padre eterno, en el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Igualmente, hermano. Dios le bendiga, hermana. Amén. Perdón, no me escuchaban, ¿verdad? Ya está. Bueno, antes de comenzar, en el capítulo 8, en el versículo 17, quiero que nos acordemos del propósito general, primordial, el cuadro general del libro de los Romanos, de esta carta, ¿verdad? Esta carta está primordialmente escrita para que nosotros entendamos
la limitación, o sea, la forma en que Dios establece qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, o sea, la justicia de Dios, ¿verdad? Y que la autoridad para esa justicia es Jesucristo. La identidad de Jesucristo tiene que ser clarificada desde un principio para que nosotros entendamos y creamos lo que está pasando acá. Ahora, si nos acordamos lo que ya les dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús a Pedro, que le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego le dijo en el siguiente versículo, y te daré a ti las llaves del cielo y de la tierra, lo que ates en el cielo será atado en la tierra, o al revés, en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le dio los límites, los parámetros en los cuales la justicia de Dios iba a ser establecida. ¿Cuál es la ley? Como quien dice, la ley. Y no se lo dio solamente a Pedro, sino en el capítulo 18, versículo 18 de Mateo, se lo dio a todos los apóstoles, a los 12. Y esa doctrina de los apóstoles es la que seguimos según Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Verdad? Entonces, esa autoridad se vuelve a dar aquí cuando Pablo se presenta en la carta como Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y nos dice que se trata de su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, ¿verdad? Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, lo que lo identifica a él ya categóricamente a Jesús, ese nazareno que nació en Belén, de la tribu de David, ¿verdad? Es ese Jesús específicamente como el Hijo de Dios, el que tiene la autoridad, es el que es el mismo Dios hecho carne, habita aquí encarnado ese es el que tiene la autoridad. Y es entonces, una vez que establecemos la autoridad de la carta en sí, luego se establece la autoridad de la justicia. Y dice aquí en el versículo 14, Pablo dice a griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios, soy deudor de qué? De anunciaros el evangelio, versículo 15. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación. ¿Por qué? Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y da el primer parámetro, que es el evangelio se recibe por fe, ¿no? No se recibe por piedras como en los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte de Hebrón, ¿verdad? No estamos hablando de esos, de Sinaí, perdón, el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces estamos hablando de unos mandamientos que vienen por fe a través del verdadero Hijo de Dios, a través de los apóstoles. Y una vez que está establecido eso, ¿verdad? Nos dice en el capítulo 2, haciendo un resumen rápido, que esos mandamientos, esa justicia de Dios, no es nada más para los judíos, para el pueblo de Dios, para todos. A todos. El que no sabe, de todos modos va a perecer. Dice, hay que saberlos, pero el que no sabe, no se salvó de esas. Por eso muchas veces nosotros pensamos en esa forma. Nos gustan las mentiritas falsas. Yo me acuerdo muy bien de una familia que su papá le diagnosticaron cáncer al papá. Y se lo dijeron primero a la mamá y a los hijos. Y la mamá dijo, no le digan a su papá, porque se va a deprimir mucho, no le digan, ¿verdad? Entonces no se puede cuidar. Si no te dicen que estás mal, ¿cómo te vas a cuidar? ¿Verdad? Pero a veces así somos nosotros, pensamos que si no les decimos las cosas, no va a funcionar. Una vez que nos redarguye y nos convence de que es para todos, ¿verdad? Eso el capítulo 3 nos convence cuando nos dice el apóstol Pablo, en el versículo 10, no hay justo ni a uno. En el versículo 23, todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿No? No nada más los judíos, no nada más los gentiles, todos. Estamos bajo la misma situación, la condenación, ¿verdad? Y entonces, el versículo 24, siendo justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y eso es un artículo de fe que tenemos que entender.
Cuando tenemos esa fe, cuando creemos en ese evento que Dios le resucitó de los muertos, a pesar que murió en la cruz, entonces esa fe en Cristo Jesús nos va a hacer que nosotros querramos saber qué es lo que Él quiere y cómo quiere que actuemos, ¿verdad? Entonces ya el capítulo 5 nos dice el resultado de la justificación y nos dice que solamente podemos llegar a conocer la gracia de Dios si vamos a través de Cristo. Y para ir a través de Cristo, Cristo nos lo presenta crucificado en la cruz, hay que ir a través de esa cruz. Y eso nos lo aclara, ya nos está diciendo cómo es que yo tengo que cumplir con la ley de Dios a través de Cristo. Y entonces en el capítulo 6 nos dice y nos repite, a los que ya hemos sido bautizados, fíjate bien, nos dice cuál es el significado de habernos bautizado. Y nos dice que cuando nos bautizamos, hemos muerto al pecado. Fíjate bien lo que está diciendo, hemos muerto al pecado. Entonces, hay una muerte que va de por medio en toda esta situación. Y entonces él nos explica en el capítulo 7 de que el pecado que mora en mí, ¿verdad?, me hace tener un conflicto entre lo que es la voluntad de Dios y la voluntad mía, la mía propia, de hacer el mal. Y entonces me dice que esa voluntad mía es la que hay que hacer morir. Capítulo 6. Y todavía nos dice que está difícil hacerlo, pero es lo que hay que hacer. Hay que hacer morir, ¿verdad? Morir es dejar de hacer, hay que separarse de, simple y llanamente. El bautismo, cuando somos bautizados, figurativamente somos sepultados porque morimos. ¿A qué morimos? Morimos al pecado. Y cuando salimos ahí, salimos un ser espiritual y nos va a explicar que vamos a vivir conforme al Espíritu. El capítulo 8 empieza de esa manera. Capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque morimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vivimos conforme al Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a hacer lo que a Él le agrada. En vez de hacer lo que a mí me agrada, yo tengo que hacer lo que a Él le agrada. Y lo que yo no puedo hacer lo que a mí me agrada si me considero muerto. Porque al muerto, ¿cómo le agradas? Por más que le prepares el platillo más rico que tú quieras pensar, ¿verdad? Un ceviche peruano así rico de almeja grande, ese de calamares así grandes, o de pescado simplemente, o de camarón. Pero un muerto, ¿qué le puedes hacer con él? Nada, absolutamente nada. Ni lo saborea. No lo puede ni masticar, ni tragar, no puede sentir nada. Entonces nos dice que así es como debemos de ser nosotros al pecado, considerarnos muertos al pecado. Con razón el apóstol Pablo allá en Gálatas dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El yo desaparece. El yo, a mí me gusta, desaparece. Yo ya no existe. Eso es una de las cosas más maravillosas que nos está diciendo en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Capítulo 8, morimos al pecado, morimos en la carne y vivimos según lo que agrada a Dios. Versículo 8, capítulo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, para agradar a Dios necesitamos morir en la carne y vivir en el Espíritu. Y luego dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, no es el Espíritu vivo a causa de la justicia. Entonces, no nos olvidemos, la carta, el propósito primordial de la carta es mostrarnos qué está bien y qué está mal, garantizarnos el autor, el que debe de hacer eso, para que no nos vayamos con la finta de creerle a otro. Porque ese fue el primer problema que hubo en la creación. En la creación, Eva le creyó a otro, a la serpiente, en vez de creerle a Jehová. ¿Verdad? Entonces aquí lo que primero que tenemos que hacer es identificar la fuente de información, ¿verdad? Y esta es la verdadera constitución de la nación santa del pueblo de Dios, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. La información esta es la correcta y esa es la que hay que obedecer. Fíjate bien, ¿verdad? Fíjate bien lo que está diciendo. Esa es la que hay que obedecer. Entonces vamos a vivir según el Espíritu, haciendo las cosas de acuerdo con el Espíritu.
Y la bendición va a ser mucho, muy grande, pero y luego nos va a dar inclusive el detalle de cómo vivir específicamente, cotidianamente. Eso va a estar en el capítulo 12. Cómo tratarnos unos a otros hasta el final de la carta de los romanos. ¿No? Ya va a ser ya las relaciones específicas de conducta. Pero hasta ahorita nos está dando el principio, ¿verdad? Y el principio, no se olviden que la tesis está en establecer la fuente de información que es el Evangelio, ¿verdad? Que es por medio de Jesucristo, que es voluntad de Dios, y el dador, el vehículo a través de lo cual se está transmitiendo es Pablo, que es apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, no de él. Y los apóstoles tienen esa autoridad, ¿verdad? La doctrina apostólica es la que vale. Y la tesis se termina, se redunda así, o sea, se resume en un versículo. ¿Saben cuál, verdad? 6:23. ¿Qué dice? ¿Qué dice Romanos 6:23 de memoria? Alguien conecte su micrófono y diga. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. En Jesucristo, Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? O sea, ahí está todo el resultado de todo el asunto, ¿verdad? Ese es el resultado y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que evitar el pecado, tenemos que morir al pecado, nos conviene, ¿está claro? Ahora, ¿quién transgiversó esa situación? Vamos a adelantarnos Romanos 10, ¿verdad? Versículo 1 al 3. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Por qué, si Dios ha sido siempre así y ha dado exactamente lo que es bueno y malo, por qué falló? ¿Por qué la gente deja de obedecer a Dios? Fíjate bien lo que dice. Fíjate bien lo que dice. Capítulo 10, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Léalo a alguien, por favor. Lo leo. Amén. Siga, hermana, siga. Ya, hermano. Dice, hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Puedo decir esto en su favor. Hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios, pero no entienden lo más importante. No han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. Qué bonito. Me gusta la traducción. Quisieron hacer las cosas a su manera, ¿verdad? No a la manera de Dios, no, establecieron su propia justicia, ignorando la ley de Dios, ignorando lo que Dios determinó que está bien y mal. Ellos procuraron establecer la suya propia. Eso lo hizo Dan y Eva, lo hizo ¿cómo se llama? Saúl, por ejemplo, el rey Saúl, ¿verdad? Él decidió lo que estaba bien, no estaba arrepentido, ¿verdad? Y así como cada uno de estos hace eso, exactamente es así, ¿verdad? Hacen las cosas como se les parece, como les parece, y no les remuerde la conciencia, porque no conocen la justicia de Dios. Entonces, dos cosas, para poder obedecer a Dios hay que saber lo que Dios quiere que uno haga, ¿verdad? Y con razón, cuando aquellos gentes se compusieron de corazón, los israelitas, cuando escucharon a Pedro, que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, dime lo que tengo que hacer. Así de sencillo. Esa debe ser nuestra pregunta. Y nos lo va a decir aquí. ¿Ok? Pero sigue el discurso del apóstol Pablo. Vamos a leer ahora, por favor, ¿verdad? Del versículo de Romanos 8:15 hasta el 27. El 15 al 27. Es una lectura larguita. Si alguien quiere leerlo, por favor. Alguna de las hermanitas, aprovechando su presencia. Yo puedo leerlo. Amén. Ok. Pues no habéis, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos de Dios y coherederos con Cristo. Es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok. Entonces, después de decirnos que tiene, en el capítulo 7, explicarnos Pablo que es un sufrimiento, porque tenemos esa pelea constante interna entre nosotros de satisfacer a la carne y no satisfacer a Dios, ¿verdad? Lo que nos gusta hacer a nosotros no va de acuerdo con lo que gusta a Dios, y eso es una pelea que estamos batallando contra el pecado, que sea el que sea que tengamos. Algún pecado tenemos que estamos ahí batallando, ¿verdad? Entonces, nos dice que no hay condenación si hacemos morir, pero oye, hacer morir no es exactamente divertido, ¿verdad? ¿O sí? ¿Te ha divertido agarrar un cuchillo y darme de cuchilladas así para que matara el cuerpo? ¿Verdad? Que no suena muy divertido, ¿verdad? Suena a dolor, suena a sufrimiento. Y entonces la dirección a la cual tiene que tomar es recordarnos a nosotros por qué debemos estar dispuestos a sufrir, porque eso no está diciendo que no vamos a sufrir. Es más, me gusta mucho lo que está diciendo, porque el versículo 17 dice, sí es que padecemos juntamente con él, ¿verdad? O sea, la iglesia de pare de sufrir no pega con la iglesia de Cristo, para nada, ¿verdad? Cuando una denominación, una secta te ofrece pura prosperidad y felicidad y gozo y todo eso, eso no es lo que está ofreciendo Cristo. Cristo te está invitando a formar parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo sufrió en la cruz. Vaya que sí sufrió, ¿verdad? Vaya que sufrió. Y eso pero nos tiene que motivar para enseñarnos por qué tenemos la fuerza para hacer eso. Y lo primero que va a hacer, ¿ok? Lo primero que va a hacer va a establecer la influencia del Espíritu Santo. ¿Ok? No se olviden que desde el principio del establecimiento de la iglesia, cuando aquellas gentes, ¿verdad?, escucharon que habían matado a Jesús y le preguntaron a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? La contestación fue: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, mueran el pecado, pero dice, ¿y recibiréis qué? ¿Qué? El don del Espíritu Santo. Exacto, el regalo del Espíritu Santo. Ahora, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Verdad? ¿Ese Espíritu Santo qué? Entonces algunas gentes, no, es un Espíritu Santo que te hace bailar y mover y que tú lo sientes y que tienes cuánto, y te dicen miles de cosas porque no lo conocen, no saben lo que es. Pero aquí nos tenemos que entender qué es lo que realmente es el Espíritu Santo. Y tenemos que entender para qué sirve. Y fíjate lo que nos dice, ¿verdad? Versículo 14, donde empezamos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces se establece una relación totalmente diferente. Dios no es un Dios de palo o de piedra o de metal o de oro o de plata o de diamante, si quieres hacerlo así. O de billete, ¿verdad? O no es una mujer bella. Dios es
Dios es algo especial, es tu Padre. Es tu Padre que te cuida 24 horas, 7 días a la semana, guarda tu entrada y tu salida, te protege, te alimenta, es tu sombra a tu derecha. Como dice Salmo 121, ¿verdad? No te deja solo, te cuida y te protege y te va guiando paso a paso, te está agarrando de la mano y no te puede pasar nada, no te puede pasar nada, ¿verdad? Cuando estás cruzando la calle, si viene un carro a 1000 por hora, él nomás pone la mano así y se para el carro. Es Dios, y ese es tu papá, es mi papá. Y es lo primero que nos está diciendo, fíjate bien, para que entendamos el valor de nuestra relación con Dios. Empieza una relación totalmente diferente. El Evangelio es ese, darle a conocer a la gente, no es, ¿sabes qué? Ahora te tienes que sufrir. Va a ser muy difícil ser buen cristiano, porque va a tener que sufrir tremendamente y va a ser muy duro. No, yo no quiero nada de eso. Vas a tener que dejar de fumar y dejar de tomar y dejar de bailar y dejar de apostar y dejar de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y dejar de mil cosas. Ay, no, qué sufrimiento, qué dolor tremendo. Pero no es así, porque antes que nada le está diciendo, mira, no vas solo, no vas solo, va Dios contigo. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro corazón, de que somos hijos de Dios. Y si eso no nos amaneció, no somos cristianos, hermanos. Por más que nos hayamos bañado, sumergido en el Océano Pacífico a 1000 metros de profundidad, no le hace. Si no entendemos nuestra relación con nuestro Padre y lo poderoso que es esa relación, lo poderoso que tenemos esa relación con nuestro Padre, que nos mira con sus ojos de misericordia, como un padre mira a un hijo. Porque tu hijo se porta mal o porque se cae, ¿lo dejas de amar? ¿Lo dejas de querer? ¿Verdad que no? Si a nuestros hijos aquí en la carne no los dejamos de querer y no son perfectos, ¿no? ¿Cómo no será nuestro Padre que está en los cielos con nosotros? Y eso es lo primero que tenemos. Por eso dice, y no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos a Abba, Padre. Y Abba, yo no sé qué quiere decir, pero entiendo que es un término de cariño. No sé si me puede explicar Jacobo o alguien que conozca bien, o Víctor Armando. Conecte su micrófono, Jacobo. No lo escuchamos. Conecte su micrófono, hermano Jacobo, porque no lo escuchamos. No puede, parece. Es una palabra aramea, Abba, Padre, que pues es un diminutivo también, pues, papacito, de cariño, ¿no? Dios es nuestro Padre, que indica acercamiento, intimidad, que Él nos concede en su gracia a través de Jesucristo. Okay. Gracias, Jacobo. Entonces el 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Cuando yo me muera, mis hijos van a heredar de mí puras deudas, hermano. Yo espero y les he dicho que yo quiero morir pobre, no quiero morir rico, ¿verdad? Debemos de darle todo lo que podamos a la iglesia, a los hermanos, a la necesidad, al crecimiento de Dios. Aquí no tenemos por qué hacernos tesoros en esta tierra, ¿verdad? Pero ¿qué nos va a heredar Dios a nosotros? Él es dueño de todo, ¿verdad? O sea, pongamos a pensar en un padre que nos ama, un papá
que le podemos decir, papito, que nos cuida, que nos consecuenta, ¿verdad? Y es así, y somos herederos. Siempre y cuando, ahí está, ¿verdad? Si estamos dispuestos a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros a los bebitos, a nuestros hijos, le decimos eso. Cuando los hijos vienen a la mesa de comer y ven que hay postre, quieren el postre primero. ¿Y qué les decimos? No, primero te tomas la sopita, primero te tomas la carne, primero mastica aquí esto. No, o no es así. Y después, si te portas bien y haces esto, entonces te damos el postre. Pero ellos quieren el postre desde el principio, entonces así somos. Pero aquí no está diciendo que tenemos que hacer eso. Ahora, la recompensa es maravillosa, es enorme y es un privilegio tremendo. Y cuando entendemos eso, no debe ser tan difícil. Por eso, segundo de los Corintios dice que esta leve, momentánea tribulación, así lo llaman. Todo esto que tenemos que sufrir aquí en la tierra lo llaman leve, momentánea tribulación, ¿no? En comparación a lo que viene después. Y aquí lo va a decir, lo va a decir exactamente igual. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow. ¿Y saben qué? Mientras más conocemos a Dios, conocemos a Papito, a Abba Padre, más debemos de pensar en esa forma. Más debemos de pensar en esa forma. Como oveja al matadero, no abrió su boca, por la gloria puesta delante de él. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿No? Sufrió el oprobio. Cristo lo hizo así porque sabía dónde iba. Y nosotros también. Y aquí dice claramente, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Wow. De nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la victoria más grande que Dios quiere mostrar a toda la creación somos nosotros? ¿Podemos considerarnos agraciados o no? Por eso, en medio de todas las tristezas y todas las cosas más duras que uno pueda pensar en que podemos pasar, ¿no? Por eso tenemos que ser como, si entendemos lo que está pasando, debemos tener la sonrisa en la boca, ¿no? Y tiene que ser así. Mira lo que dice 1 Pedro 3:15. Santificad, ¿qué dice? ¿Alguien lo lee, por favor? 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate bien lo que está diciendo. Santificad a Dios en vuestros corazones. O sea, vamos a hacer el bien a Él, ¿verdad? Santificar es apartar para hacerle el bien. Santificarle a Dios en vuestros corazones. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa contra aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate bien. La gente nos debe de estar preguntando, ¿por qué estás así? ¿Por qué te sientes bien? Aquí todos estamos sufriendo y tú estás ahí feliz de la vida. ¿Por qué estás? Porque tengo esa esperanza. Exactamente lo mismo que los 12 apóstoles cuando estaban en la barca en la tempestad. ¿Por qué ¿qué no te preocupa que nos vamos a morir? ¿Por qué te andas durmiendo ahí tranquilamente? Porque Jesús sabía dónde iba, hermano. Sabía con quién iba a estar. Y nosotros, si sabemos a dónde vamos a estar y de dónde vamos, debemos ser igual que Él. Aunque esté la tempestad, nosotros como Jonás debemos estar durmiendo allá en el fondo o como Jesús durmiendo en la proa de la tempestad. Porque la creación misma, ¿verdad? Dice,
misma guarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo nos vamos a manifestar, hermanitos? Que la gente sepa eso. Cuando nos preguntan, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No le digo, no, pues la patada. No, pues todo anda mal. El no, pues siempre. ¿Ok? Vamos al versículo 20. Sí, si hay comentarios, aviéntanos, porque si no me voy a seguir de calle. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Y eso es lo que nos está diciendo es exactamente lo que dijo nuestro Señor Jehová a Adán. Cuando él pecó, le dijo, porque obedeciste a tu mujer, maldita sea la tierra. Maldita sea la tierra. Y la tierra está destinada a ser destrozada, ¿no? Ha sido sujetada a vanidad. Dios ha dicho, no te gustó la tierra hasta que te hice en 6 días. Te voy a hacer otra. Esta la vamos a tirar. No te preocupes. La vamos a echar para la basura. Así de sencilla. Dios sujetó a esta creación a vanidad. Todo es vanidad, dijo el escritor, el sabio, el proverbista, Salomón, cuando escribe Eclesiastés. Todo es vanidad. Aquí en la tierra, todo es vanidad, ¿no? Toda la creación fue sujetada a vanidad. No tiene valor. No tiene valor. Entonces eso es lo que nos está diciendo. Es increíble las cosas que nosotros le damos valor a las cosas. ¿A qué le damos valor? A un pedazo de metal porque está brillante. Al oro, a la plata. A eso. La gente roba y se mata por un pedazo de tierra hecha diferente, nada más. Es increíble lo que nosotros consideramos valioso. Los tesoros de la tierra que se echan a perder, ¿verdad? Pero aquí está la promesa. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Oigan bien, aquí hay corrupción, tanto física como moral, toda clase de corrupción, ética, ¿verdad? Corrupción hay por todos lados. Estamos viviendo en un mundo corrupto, donde hay corrupción. A veces en la iglesia hay corrupción. Qué triste. Pero también la creación misma será libertada de la misma esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de quién. Oigan bien, de quién, hermanos. De los hijos de Dios. Wow. Todo está hecho para ti y para mí. Resulta. Por eso lo hizo primero Dios, porque no podía ser los primeros, no tenía dónde ponerlos. Dios es un Dios tan dadivoso que nos da todo lo que necesitamos antes de que existamos. Antes de que existamos. Nosotros lo hacemos al revés, ¿verdad? Nosotros primero tenemos los hijos, luego vamos al banco y pedimos prestado para comprar una cuna. No es así. Luego pedimos prestado o robamos para poder comprar pañales. Y así sucesivamente. Nuestra vida es así. Dios no es así, Dios es preparado, súper preparado, Él es súper sabio, Él sabe todo lo que necesitamos antes de que lo necesitemos. Y no lo dijo así. En Juan 14, ¿qué le dijo? ¿Verdad? ¿Qué les dijo? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿No dijo así? Amén. Voy pues a preparar, y si voy, vendré otra vez por vosotros para que donde yo estoy, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Está preparado, Dios está preparado. Qué tremendo es nuestro Dios.
Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, ¿no? Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Oye bien, que te digan pare de sufrir. No. Estamos hablando de dolores de parto. Dolores de parto. Oigan bien. ¿Y qué tiene que ver con los dolores de parto? Es el castigo que Dios le dio a la mujer después de que pecó a Eva. ¿No? Con dolores tremendos darás a luz. ¿No? Ese es uno de los castigos de Dios. Oigan bien. El otro es dejar que tu marido te domine. Eso es peor. ¿Quién sabe cuál sea peor? ¿Dejar que tu marido te domine o dolores de parto? Carlita dice que es peor dejar que su marido lo domine. Sí, hermano, los dolores de parto se olvidan a los minutos, pero lo otro es eterno. Dice todas las anteriores. Yo no sé qué dice Lorena. Lorena dice, soy feliz, cual lombriz. Ah, qué bueno. Yo siempre tuve cesáreas. ¿Cuál? ¿Cuál falla? A ver, quiero escuchar. No. Yo Cesáreas. siempre tuve cesáreas. 3 cesáreas. Así que No conoce los dolores de no parto. sé cómo son los dolores de parto. No puede comparar. No puede comparar. Está bueno. Ok, pero otra vez, fíjate bien. Y no solo ella, sino nosotros mismos, que tenemos, oigan bien, las primicias del Espíritu. O sea, nosotros como iglesia del Señor estamos propensos a tener dolores de parto. O sea, no está hablando de cualquier sufrimiento, hermanos. Está hablando de sufrimientos reales, verdaderos. ¿Y saben por qué es eso? Porque si yo realmente tengo comunión con mis hermanos, verdaderamente, así somos hermanos, somos familia, y mi hermano o mi hermana tiene un problema, yo voy con esa persona. Y si esa persona tiene un problema, yo tengo que cargar con ese problema, sobrellevar los unos las cargas de los otros, dice la palabra. El apóstol Pablo dice, deseara yo ser anatema, ser condenado, con tal que mis hermanos, mis parientes en la carne se salvaran. Estaba dispuesto, igual que el Señor Jesús, a cargar con el pecado de sus familiares. Wow, eso duele. La cruz es dolorosa. Cuando dice, si el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo y ¿qué? Tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Y tomar la cruz, una cosa es cargarla y otra cosa es colgarse de ahí, ser colgado. ¿Bien? Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, tenemos esperanza. Imagínense los que no tienen esperanza. Por eso es tan importante poder compartir esta esperanza que tenemos con los demás. ¿Recuerdan? Siempre estar preparados para presentar defensa ante aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Y aquí está diciendo lo mismo. ¿Verdad? Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Exactamente, lo mismo que estamos esperando. Pero si esperamos lo que no vemos, perdón, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pero que alguno ve,
a que esperarlo. O sea, que estamos esperando. Nos dicen, todavía no lo tenemos, estamos esperando. O sea, es como estar comprometidos, ¿verdad? Con mi mujer. Todavía falta la boda. Nosotros aquí ya estamos, ya tenemos boda, ya estamos casados unos con otros, algunos de nosotros, ¿verdad? Y eso ya es boda, pero con Cristo todavía no vienen las bodas. Todavía no hay las bodas. Ya van a venir, ya van a venir, ya van a venir, pero todavía no llegan. Hay que prepararse, ¿verdad? La hora ha llegado, Apocalipsis, ¿verdad? Y la novia se ha preparado, se ha vestido de lino fino para prepararse, pero tenemos esa esperanza, como la novia que está esperando al novio para casarse. Más, siempre es al revés, porque el novio es el que espera ahí en el altar, esperando que la mujer aparezca, a ver si no se fue de compras en vez. Cambió de parecer. Entonces, versículo 26, más claro todavía. Primero, fíjense, antes de leer el 26, ¿verdad? Somos guiados. Versículo 14. No esclavitud, sino adoptados. Versículo 15. Hijos de Dios. Versículo 16. Herederos de Dios. Versículo 17. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que las aflicciones son incomparables con la gloria venidera. Vale la pena sufrir la vanidad, la creación misma de la esclavitud de corrupción, porque viene la libertad gloriosa, nos hace gemir, pero tenemos las primicias del Espíritu, gemimos porque esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Ok? Y finalmente el 26, y nos lo decía claramente, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está en nosotros. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu y Él vive en vosotros? Nosotros le pedimos a Dios, pero a veces no sabemos si lo estamos pidiendo bien o mal. Él sabe lo que necesitamos. Es lo que me está diciendo aquí. Dios sabe lo que yo necesito. Jonás estaba enojado con Dios y le dijo, mátame de una vez. Y Jehová no lo mató. Pero le contestó la oración, pero no lo mató. ¿Verdad? Le dijo, vete a predicar. ¿Verdad? Y aquel se enojó, mátame de una vez. Pero no lo mató. Bueno, Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Yo a veces me enojo con Dios y le pido a Dios, pues, no me hagas pasar eso. Mejor mátame. Mejor déjame morir. Caín, cuando fue castigado por Dios, le dijo, no, está muy duro cargar con esto, mejor mátame. Dijo, no, el que te haga daño, yo le pagaré a él 7 veces lo que él te haga a ti. Así le contestó Jehová a Caín, que había pecado, que había matado a su hermano. Imagínate cómo es Dios. Imagínate cómo es Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oye bien, oye bien. Cuando yo tengo el Espíritu de Dios, Dios me mira como si fuera un hijo de Él. Y Él sabe lo que es mejor para mí. Él me va a cuidar. Estoy en las mejores manos que puedo estar. Ok, comentarios. Preguntas. Bueno, Edwin, Víctor Armando, Sergio, hermanitas, David, Marie. Vaya que están calladitos hoy, yo no sé qué les pasa. Se quedaron dormidos.
Bueno, Lorena, conecte su micrófono si va a hablar. Bueno, no, es maravilloso, pues que a veces nosotros mismos no sabemos ni qué hacer con nosotros cuando estamos en medio de pruebas y de tentaciones y no sabemos qué pedirle a Dios y el Espíritu Santo está allí para ser nuestro consolador y para interceder por nosotros ante Dios y pedirle a Él lo que sabe, lo que es mejor para nosotros. Y eso es bello, saber que somos templo del Espíritu Santo. Bien. Bueno, Manuel, bien. sí, hermanos, muy importante, ¿verdad? Lo que acaba de hacer mención la hermana. ¿Cuándo vamos a comprender y entender esto, hermanos? Cuando vivamos conforme al Espíritu. Lo que empieza el apóstol Pablo hablando, ¿verdad? En el capítulo 8. Los que viven conforme al Espíritu tienen la capacidad de entender esto que usted acaba de explicar, hermano. De ser fuerte en las tribulaciones, pero solamente el Espíritu, ¿verdad? Como dice ahí el 26 y el 27. El Espíritu es el que intercede, pero tenemos que dejar que el Espíritu obre en nuestra vida. Debemos que dejar que el Espíritu invada todo nuestro ser y de esa manera vamos a lograr el objetivo de ser recompensados, de llegar pues a la presencia de nuestro Dios, pero solamente viviendo conforme al Espíritu. Porque si vivimos conforme a nuestros deseos, como ya habló el apóstol Pablo atrás, pues va a ser muy difícil. Por eso del versículo 18 en adelante habla de la grandeza en el futuro, ¿verdad? La grandeza en el futuro. La grandeza de esa recompensa que todos, si andamos conforme al Espíritu, vamos a lograr el objetivo. Muy importante, muy interesante, ¿verdad? Entender y comprender eso. La importancia de vivir conforme al Espíritu y dejar que el Señor, ¿verdad?, sea el conductor de nuestra vida. El Espíritu Santo es el que dice ahí el versículo que leímos, el versículo que tenemos al Espíritu Santo como un adelanto, ¿verdad? Como el apóstol Pablo lo dijo también en Efesios 1:13. Tenemos un adelanto, una garantía de lo que tendremos por venir. Entonces, muy importante, ¿verdad, hermanos? Que aprendamos a caminar conforme al Espíritu de Dios. Y solamente de esa manera vamos a entender y comprender, ¿verdad?, todo lo que se ha leído en estos versículos. La ayuda divina. ¿Y quién va a interceder por nosotros? El Espíritu. El Espíritu sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que dejar, pues, otra vez, repito, que el Espíritu debe de trabajar en nosotros. Permitir nosotros, ¿verdad?, que sernos más espirituales día a día. Si hay algo que tenemos que pedirle a Dios, hermanos, es que cada día que pasa seamos más espirituales, más espirituales. Y de esa manera vamos a descubrir cosas maravillosas, porque el Espíritu es el que intercede por nosotros. Solamente, hermanos, sería mi aporte en cuanto a estos versículos tan hermosos que hemos meditado en esta tarde. Y ahora hay más, hermano, porque no podemos quedarnos ahí. Necesitamos terminar el capítulo a fuerza, porque ahorita vamos a explicar por qué. Pero otros comentarios más, ¿no, Jacobo? Sí, quiero decir que cuando uno está pasando mucho cosas de tribulaciones y sufrimiento, a veces uno se enfoca en la situación, al vez de pensar que Jesús en el Espíritu, Él anda contigo y Él está pasando
todos los sentimientos que tú lo estás pasando, Él está mirando todo eso y Él está entendiendo su sufrimiento. A veces que uno dice, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Pero se olvide que Jesús sufrió demasiado más, que nosotros nunca vamos a sufrir como Él sufrió para nosotros. Entonces, al vez de enfocar en el sufrimiento, hay que enfocarse en qué Jesús está pensando ahora en esta situación de mí y qué Él quiere de mí, que yo no estoy dándole a Él. Porque a veces nosotros olvidamos que Dios es un Dios celoso. Y a veces cuando nos pasamos en cosas es porque Él quiere toda la atención, en todo el enfoque en Él mismo, y en su nombre Jesús, en su Hijo. Entonces, cuando nosotros enfocamos, al ver de pasando enfermedades o situaciones difíciles, uno hay que decir, Dios, quiero glorificar tu nombre, quiere glorificar a Jesús, quiere glorificar el Espíritu Santo. Ayúdame a entender que esto es una situación que va a pasar fácil y rápido, pero no quiero fallarme en esta situación, en este momento, que tú quieres toda mi atención. Porque a veces uno da más atención al enemigo en las cosas que el mismo palabra, que el mismo espíritu. Y si nosotros enfocamos en el Espíritu Santo, en las palabras de Dios y los sufrimientos que Jesús han pasado, nosotros vamos a entender que vamos a estar más cercanos de Dios, más nunca que nunca, porque nosotros no dejamos la carne guiar nosotros mismos. Eso es todo, hermanos. Amén. Gracias, Marie. Tremendo. Sí, hermanito. Oh, Sí, muchas gracias, hermano Roberto, y a todos ustedes. El Espíritu Santo, hermanos, está asociado también a la palabra, ¿no? Dice el apóstol Pablo, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos estudiando esta tarde o en otro momento, la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja, se manifiesta, nos fortalece la mente, el corazón para enfrentar las luchas, para enfrentar las tentaciones al pecado, para seguir a Jesús. Me gusta la explicación que dice que el Espíritu Santo manifiesta, expresa unas palabras que nosotros no nos damos cuenta, pero ahí está trabajando el Espíritu Santo. La palabra dice intercediendo, rogando por nosotros. Es el paracleto, es el consolador, como dice en el Evangelio de Juan. Jesús es el paracleto, el consolador, pero tenemos también otro consolador, que es el Espíritu Santo, intercesor, como dice aquí, a favor de nosotros. Eso es todo, hermano Roberto. gracias, Jacobo, definitivamente. Y por eso estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Es lo que estamos aprendiendo a través de la palabra. Nos está redarguyendo ahí. ¿Alguien más o le seguimos? Le seguimos entonces un ratito más. Vamos a leer, a ver qué hermana nos quiere leer del 28 al 39. Leamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando Adán pecó, en Génesis capítulo 3, Dios le dijo, por cuanto has pecado, cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y la segunda parte del capítulo 8 vimos ahí que esa condenación, esa corrupción de la tierra, seremos libertados y que los hijos de Dios seremos libertados. Pero cuando pecó nuestro amigo Caín, el primer hijo de Adán y Eva, y Jehová lo agarró, le llamó a un lado y le dijo, ¿dónde está tu hermano?, etcétera. Le dijo en el versículo 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. O sea, Adán pecó y dijo, maldita sea la tierra. Pero Caín pecó y le dijo, maldito seas tú. Y aquí en Romanos es al revés. La tierra será liberada de esa corrupción, de esa maldición, junto con los hijos de Dios. Pero la segunda parte del 28 al 39 nos dice la bendición en vez de la maldición que recibe el hombre cuando decide obedecer a Dios. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande. Porque, ¿qué les parece ser maldito por Dios? Pesado, ¿verdad? Y qué maravilloso es ser bendito por Dios. ¿Vale la pena? Entonces otra vez, fíjate bien lo que está diciendo. Y sabemos, versículo 28, que los que aman a Dios, y empieza otra vez la relación, ya estamos hablando de nosotros unos a otros, ¿verdad? Amando a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Cuando somos hijos de Dios, como el Espíritu me lo da a conocer, no me puede pasar nada, nada. O sea, lo peor que me puede pasar es la muerte. No voy a decir aquí hasta la muerte, pero ni la muerte puede hacer daño. Nada me hace daño. Porque Él me libera de mi pecado y la paga del pecado es muerte y ya no hay muerte. ¿Verdad? Con razón es así. Y aquí está, ¿verdad? El versículo 29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Okay? O sea, predestinó simplemente quiere decir que Él ha decidido que los que van a ser hijos de Dios se van a tener que parecer a Jesús. Se van a tener que parecer a Jesús, a su hermano mayor, ¿verdad? Así de sencillo. Con razón uno cuando se bautiza, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo sabéis, revestido, Gálatas 3:27.
¿verdad? Cuando viene el día del juicio y Jehová nos mira a Lorena, o Dayana, o Lisbeth, o David, o María, o Edwin, o cualquiera de los que estamos aquí, ¿qué ve? Ve a Jesucristo en nosotros, ve el Espíritu de Dios en nosotros, ve un corazón cambiado, enternecido, que se parece al de su Hijo, ¿verdad? Conforme a la imagen de su Hijo. Por eso todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Seremos semejantes a Él. Primero de Juan capítulo 3, 1, 2 y 3. Medio parafraseado, pero ahí está. Y los que predestinó, estos también llamó. Y los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo nos justificó? Cuando Él pagó por nosotros en la cruz, el pecado. Ahí es cuando fuimos justificados. Segundo de Corintios 5 dice, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. ¡Wow! Fíjense nada más el proceso tan tremendo de amor de este Dios de nosotros. Y los que justificó, inmerecidamente nos glorificó. Nos glorificó. No es comparado con la gloria venidera. Colosenses 3:1, con poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Él se manifieste, vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Oigan bien. Ahora está hablando de tú y yo, ¿verdad? En los versículos pasados está hablando de la creación. Ahora está hablando ya específicamente de tú y yo, hijos de Dios. Qué tremendo. Vamos a ser, en vez de ser malditos, vamos a ser glorificados. Fíjate bien. Y aquí está el razonamiento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra Dios? ¿Quién puede pelearse contra Dios y ganar? ¿Verdad? No puedes. No podemos ganar. Perdemos. Y si Él está a nuestro lado, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer? Nada. Esa pregunta que Él nos hace aquí es tremendamente una retórica. Pregunta al revés de lo que le preguntó a Adán y a Caín. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿No? ¿Dónde estás? Aquí te está diciendo exactamente al revés. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La herencia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios se justifica. ¿No? Dígaselo a Dios. Fíjate bien lo que está diciendo. Llega alguien y te dice, no, tú eres un pecador pedernido, borracho, etc. Preguntar a Dios, a mí no me preguntes, pregunta, Él es mi juez. Él es mi juez. Y Él lo que mira en mí y mira a Jesucristo, porque Jesucristo pagó por mis pecados. Entonces yo soy, ante los ojos de Dios, soy puro. No es que no he pecado, es que estoy perdonado, estoy santificado, estoy purificado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, no se olviden. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tiene el poder, tiene el juicio, tiene la justicia, pero también está de nuestro lado. Es juez y abogado. Pero ¿qué pasa? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Si somos hijos de Dios, ¿quién te va a separar y te va a decir a ti que no quieras más a tu hijo? ¿Quién te lo va a hacer?
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti. Somos muertos todo el tiempo. No es que gracias a Dios ese tiempo es bien cortito aquí, en comparación a la eternidad. No se olviden, 2 Corintios, capítulo 4, 14. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Oigan bien, más. Oigan, exageradamente, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho humano, carne. Por lo cual estoy seguro, fíjense, no dice creo. Me gusta eso porque es la certeza de lo que se espera. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa aseveración solamente es dada por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos atestigua, que nos guía, ¿verdad? Y nos hace entender, nos hace saber, nos abre el entendimiento para discernir estas cosas. Es tremendo. Cuando tenemos esa fíjate en lo que dice, no dice creo, pienso, a lo mejor dice estoy seguro. Wow. Ni siquiera decir sabemos, decir estoy seguro. Una aseveración de fe completa. Amén. Comentarios y terminamos. 6 minutos para terminar. Hermano, si puedo. David, adelante. Este pasaje bíblico, hermano, me llama mucho la atención. Bellos pasajes. Y espero que seamos edificados en esta tarde por estos pasajes. Pero a mí me gusta cómo comienza el 28 y sabemos los que aman a Dios. Y ahí está la clave, hermano. Ahí donde comienza todo, cuando nosotros nos entregamos completamente y totalmente a Él, cuerpo, alma y espíritu. Fuerza, todo, con todo el corazón. Y me hace recordar de Mateo 6:33 que dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y sigue en el versículo 20, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces ahí está hablando la parte de añadir. Esto es conforme a su propósito que somos llamados. Ya estamos hablando de lo que estamos llenos de su Espíritu Santo. ¿Cuál es la conclusión? Es ser imagen de nuestro Señor Jesucristo. Me acuerda del pasaje Gálatas 2:20 que dice, mas yo no vivo, sino Cristo vive en mí. Y es algo mucho de considerar, hermano, porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, estamos también igual llenos de su justicia y estamos llenos de su gracia, llenos de su misericordia. Ahorita no tengo el pasaje en memoria, pero yo sé que dice que cuando llegará ese día, hermano, nuestra felicidad será completa. No sé si sabe el pasaje, hermano Roberto, en este momento. Pero de todas maneras, viene la parte donde dice el versículo 30, a esto también glorificó. Ahora, la pregunta está, como cristianos, nosotros, cristianos verdaderos, discípulos verdaderos, seguidores, siervos de Él, ¿cuántos lo hemos glorificado en el día de hoy? ¿Amanecemos glorificando a nuestro Señor Jesucristo en las mañanas? ¿O descansamos también glorificando en Él y toda su justicia, todo el amor que Él nos da y nos ofrece a nosotros? Me gusta la certeza y la certidumbre de nuestro hermano en Cristo, apóstol Pablo, que con esa certidumbre él conoce que Jesucristo es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Y por eso ninguna potestad, ningún daño, nada nos separará del amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo.
es Dios, es uno. Y si Él es uno, entonces nosotros como servidores o seguidores obedientes a su palabra, que solo buscamos a Él y lo ponemos a Él por primero, entonces comprenderemos aún más lo que es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos uno en Él y Él en nosotros, para estar en esa divina plenitud y estar en presencia de Él. Ese es mi aporte, hermano, en estos pasajes bíblicos, y que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, hermano. Gracias, David. Segundo de Juan 1:8, hermano. ¿Era la cita que buscamos? Segunda de Juan, yo creo, sí, si no me equivoco, segunda de Juan 1, deme un segundito, déjame ver un hermanito. Y lo leeré para no parafrasear. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ese mismo, hermano. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene el Padre y al Hijo. Ese mismo. El secreto de mi memoria está aquí. Un poco, ayuda. Con la intercesión del Espíritu Santo también. Amén. San Google sería. Amén. Ok, hermanita. Lisbeth, nomás dice de la Biblia. Víctor Armando. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermanito, primeramente, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Hoy día hemos tenido una enseñanza muy buena, muy edificante para nuestras vidas espirituales. Y cuando uno vive con el Espíritu, es porque ama a Dios. Y tiene una verdadera intimidad con nuestro Padre. Y vamos a tener una buena relación para poder batallar y luchar con la corriente de este mundo. Como dice que nosotros somos sus hijos ahora, adoptivos, y que Él es nuestro Abba Padre, es nuestro papito lindo que siempre nos ve, nos consuela, nos fortalece, así como también enseñaba, y Él tenía también en los pasajes bíblicos que vamos a leer hoy día, y quiero compartir con ustedes, cuando dice la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en San Juan, capítulo 16, versículo 33, les dijo bien claro, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Esa es la clave, tenemos que confiar. Cualquier aflicción que estemos pasando, hermanos, así como lo pasó también el apóstol Pablo, en azotes, en tumultos, en cárceles, en náufragos y muchas cosas más, hermanos míos, tenemos que estar preparados. Y vamos a ver la carta que dice el apóstol Pablo a los hermanitos que estaban en Corintios, cómo él padeció, sufrió mucho por expandir el evangelio de Cristo Jesús. Ahí en 2 Corintios capítulo 11 y el versículo del 28 para adelante, 2 Corintios capítulo 11, del versículo 23, por favor, disculpen. Del 23. Ahí vamos a ver, si alguien lo puede leer, por favor. Dice así, hermano. 2 Corintios 11:23. Sí, hermanito lindo, para adelante. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azote sin número,
en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Te lo sigo leyendo, hermanito. Sí, hermanito lindo. Sí, por favor. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien os bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, hasta ahí, hermano, hasta el 31. Muchas Ajá. gracias, hermanito. Gracias, mi querido hermano. Bueno, hermano, hemos visto una larga lista que todavía nosotros no llegamos pues, ni al 10%. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Cada día nosotros tenemos que ver que nuestra vida cristiana vamos a tener luchas, hermano. A veces en la familia, en los vecinos, los amigos, las amistades, los familiares, o incluso en la iglesia mismo, con los hermanos. Por eso que tenemos que siempre tener una verdadera comunión íntima con el Padre para nosotros estar preparados para presentar, Padre, a los hermanos o al quien quiera recibir la palabra de Dios con un espíritu de mansedumbre y verdad podemos corregir. Por eso el apóstol Pablo aquí nos enseña cómo uno va a sufrir por causa del amor de Cristo Jesús. Y ya nos mencionó también nuestro Señor Jesucristo que si nosotros estamos con Él, vamos a vencer al mundo. Vamos a ser más que vencedores, como dice la carta, y como dice el Salmo 23:4, que aunque nosotros, hermanos, andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Porque su vara y su callado nos infundará de aliento para que podamos resistir en los momentos difíciles, en momentos de adversidades, tribulaciones, angustias, aflicciones, y como ustedes han visto, una lista larga. Por eso que tenemos que todos nosotros siempre pedir a Dios con humildad que nos llene más y más del amor de Dios, del amor de Cristo, para poder nosotros llegar a ser unos verdaderos seguidores de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, que nos está enseñando a través de las Sagradas Escrituras, aquí inspirado por el Espíritu de Dios al apóstol Pablo, enseñando a la iglesia de Corintios y también para nuestros tiempos, hermanos, que nosotros debemos estar preparados, siempre guiados por el Espíritu de verdad, para toda verdad. Y así estaremos nosotros contentos, alegres, esperando nuestro galardón, porque ese es el propósito de nosotros, hermanos, estar con el Padre para siempre, esperando cada día que sea su voluntad también y que nos dé fuerzas, valentía para seguir nosotros en esta carrera tan grande que tenemos una salvación en los cielos. Muchas gracias, queridos hermanos, eso quería compartir. Amén. Gracias, Víctor. Bien, ya son las 5:36. Las 36. Para algunos es a las 6, para nosotros a las 7, pero para aquí son a las 5. Y en 1 hora y media tenemos la clase de Ageo, mismo canal, 1 hora y media, para que se vayan preparando y a ver si pueden estar ahí con Vicente. Yo les agradezco mucho su presencia. Le voy a pedir a mi hermano Jacobo Marcelo Chalco, ¿podrá estar aquí la semana que viene? Para que nos haga el favor de darnos el resumen del capítulo 18, del 14 al final. 10 minutos, no le oigo. Está apagado su micrófono. Capítulo
8. Romanos capítulo 8, sí, el resumen de lo que estudiamos hoy, que es el Romanos capítulo 8, del versículo 14 hasta el final del capítulo. Amén. Un resumen de 10 minutos por ahí, más o menos. O si se quiere alargar, alárguese, no hay problema.